Noticias de ayer, noticias de ayer. De ayer. Extra. Adelante. Habíamos dicho que para este bloque, para este segmento, íbamos a prescindir de las efemérides, que íbamos a manejarnos con alguna independencia, con alguna autonomía, no quedarnos atados a las fechas. Sin embargo, sí, pero no. Sí, y lo cumplimos todo lo que pudimos, hasta hoy. Pero ocurre que hoy viernes 9 de mayo es una fecha significativa dentro de la historia de la prensa, particularmente la prensa gráfica de Villa María, porque un 9 de mayo de 1907 se puso en circulación, apareció en el espectro mediático de Villa María un periódico que se llamó Tercero Abajo. 9 de mayo de 1907, este periódico Tercero Abajo, fundado por un ciudadano español que estaba radicado desde hacía poco en Villa María. El fundador es Ramiro Alfaro. De él ya hemos hablado en otras salidas. Él había tenido, antes de fundar Tercero Abajo en Villa María, había tenido una actuación, un trabajo político y desde luego periodístico en la ciudad de Córdoba. Él había trabajado en el periódico La Libertad, que era un periódico de extracción radical, fundado por un dirigente del radicalismo histórico, y también era en 1906, o sea, un año antes de haber llegado para poner en circulación Tercero Abajo, era corresponsal del diario porteño La Razón. En 1907 ya también empieza a trabajar como corresponsal para un vespertino porteño llamado El País. Es decir, claro, estamos hablando de una persona con experiencia, con trabajo periodístico, con algunas vinculaciones políticas, y según lo que hemos podido rastrear y lo que nos permite indagar algunas fuentes, 1907, cuando pone en circulación Tercero Abajo, lo hace con un objetivo político, que era el de dar apoyo a una situación que estaba en declive y que finalmente, según dice Juan Manuel Pereira, el historiador ciudadano español también, pero radicado durante mucho tiempo en Villanueva, él dice que Tercero Abajo tenía en ese comienzo de ciclo, en 1907, una función política que era sostener el gobierno, la administración, el poderío de quien era jefe político en ese momento, Altamira, ¿sí? Como José María Altamira. Nosotros no vamos a repetir la historia, pero hace algunos programas contamos de la crisis que había provocado a escala local, pero también provincial y nacional, la detención de Ramiro Alfaro, acusado de portar armas en 1910 en marco de un proceso electoral fraudulento, ya que hablábamos recién del resultado de las votaciones y la proscripción de candidaturas. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Así que tenemos un primer sol, que es el que aparece en 1907. Lamentablemente en el archivo local no hay muchos ejemplares de esa etapa fundacional, en 1907, hay algunos ejemplares de 1908, y estamos viendo un ejemplar. Aparece en mayo, este ejemplar es de junio, así que por ahí es uno de los primeros ejemplares el que ha sobrevivido y lo podemos conservar. Y podemos decir que esta característica de la biografía y su actuación política y periodística de Ramiro Alfaro, siendo detenido, siendo encarcelado, andaba regularmente con armas. En este caso, cuando fue detenido, él decía que no las portaba, pero en situaciones anteriores ya había sido multado, sancionado por estar armado. Al parecer, los que cuentan sobre su biografía señalan que era un sujeto más bien de resolver por la vía violenta los conflictos. Estaba como que los problemas andaban ahí y él, Ramiro Alfaro, los encontraba, ¿sí? Como resultado de esa portación de armas, de ser de no esquivarle a los entreveros, según una versión, muere de 2 balazos que le fueron efectuados por otro periodista. ¿Sí? Ramiro Alfaro murió a consecuencia de 2 balazos
que se los propinó un periodista llamado Guillermo Saunders. Esto es lo que se cuenta en una publicación que es del año 1968, una publicación... O sea que estos periodistas son, o sea, en ese contexto de armas tomar, ¿no? Sí, sí, en ese momento sí, y la muerte de Ramiro Alfaro hace que la administración, el gobierno de ese periódico quede en manos de la viuda, Ángela Molina. Ella lo va a tener en administración durante muy poco tiempo. Después le va a suceder en esa conducción del periódico Tercero Abajo un señor de nombre Barossi. Carlos Barossi lo hace por muy pocos días y después llega a ser el director Pedro Belloso Colombres. ¿Quién era Pedro Belloso Colombres? Era un dirigente del radicalismo cercano a la figura fuerte de ese momento, que es Sabatini. Claro. Y en 1929 finalmente alcanza la propiedad, la conducción, la dirección de Tercero Abajo, una figura clave para nuestra historia, la de Villa María, pero también la historia de la prensa, que es Salomón Deiber. El segundo periodo, podríamos decir, es el que comprende esta dirección de Salomón Deiber, que va a ser en 1929, adquiere el periódico y lo pone a trabajar en su proyección político-electoral. 10 años después de ser director de un semanario, de este semanario, porque en la época de Ramiro Alfaro, el Tercero Abajo aparecía los días jueves, era 4 páginas, tamaño sábana, un contenido limitado, podemos decir. Ya en la etapa de Salomón Deiber pasa a salir, a circular, a aparecer los días sábados, y regularmente sus ediciones son de entre 8 y 10 páginas, aumenta la cantidad de anuncios, aumenta la cantidad de noticias y de comentarios políticos. Le va a dar otro vuelo Salomón Deiber a Tercero Abajo, 1929 lo adquiere, en 1939 ya llega, podríamos decir, como resultado de esa prédica política, ya llega Salomón Deiber a ganar una elección interna del radicalismo, a vencer al candidato que era apoyado por Sabatini. Él ya se diferencia, se distancia de Sabatini, y tiene su gestión de gobierno, es intendente de Villa María, luego él renuncia, ya esto lo hemos señalado, pero podemos repetirlo, él renunció en 1943, pero nunca abandona el periódico. Y va a ser el director y periodista y conducir el periódico Tercero Abajo hasta abril de 1963, que es la fecha en la que él muere. Cuando fallece Salomón Deiber, su viuda, Neira, la señora de Deiber, se llamaba María Julia Neira, ella resuelve dar o ceder la conducción, el gobierno del periódico Tercero Abajo, a una persona que se llama Manuel Álvarez Calvo. Manuel Álvarez Calvo va a ser el director de la tercera etapa de Tercero Abajo. Perdón que me meta, a lo mejor es la pregunta, a lo mejor no es de ahora, sino de próximas columnas, pero ¿es alguien de Bernardino Calvo? No sé, ¿no? Esa vinculación sí, no la sé. Porque recién veíamos a un concejal que era ahí en un momento presentó un proyecto Bota. Bueno, también en la etapa, buena intervención. Ah, mira. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos recién de Salomón Deiber, cuando es intendente, Bota, un primer Bota podríamos decir, un primer Felipe Bota, es concejal. Sí. Y es un aliado político importante. Mira. De Salomón Deiber. ¿Sí? En la etapa de Salomón Deiber, siendo su primera intendencia, el concejal Felipe Bota es una figura importante, y dejemos esa marcación del apellido y de ese nombre, Bota, porque va a volver en la historia. Por lo pronto, digamos que durante el periodo que está a cargo Álvarez Calvo, de Tercero Abajo, nosotros encontramos, no quiere decir que no se haya prolongado mucho más, pero hasta el año 72-73 hay ejemplares disponibles de Tercero Abajo circulando con esa dirección, con la de Manuel Álvarez Calvo, ¿sí? Y después
desaparece de su circulación. Nosotros intuimos que puede ser por el proceso electoral interrumpido, es decir, por la democracia ya como fuera de posibilidad de ser ejercida a partir del gobierno militar, de la dictadura militar de 1976. Lo cierto es que, por ejemplo, el periodo que lleva la intendencia a Carlos Pizorno, que es para ser el intendente electo desde 1973 hasta el 76, que es derrocado, ese proceso electoral existen ejemplares de Tercero Abajo, es decir, Tercero Abajo está circulando en esta que podríamos decir como una tercera etapa bajo la conducción de Manuel Álvarez Calvo, aunque la propiedad seguía siendo de la viuda de Deiber, ¿sí? La señora Julia Neira de Deiber, la viuda. Y ahora sí podemos decir que hay una cuarta y última etapa del periódico Tercero Abajo, así que dimensionemos en los años en los que apareció en 1907 y en 1984 vuelve a aparecer el periódico Tercero Abajo también como semanario. Hay una nueva versión, en este caso con dirección de Eduardo Martín y vicedirección de Felipe Bota, hijo. En este caso Felipe Bota hijo, ¿sí? Por eso es que supuestamente la colección de los periódicos Tercero Abajo en Villa María está custodiada o es propiedad privada de la familia Bota. Sí. Algunos ejemplares con los que yo he trabajado y los que he presentado, algunas conclusiones e interpretaciones que presento en mi libro, son resultado de haber consultado ejemplares disponibles en los archivos públicos. Lo que ha sido los documentos que están, o los ejemplares que están en el archivo privado, yo no tuve acceso. Discúlpame, Adri, sí. Felipe Bota, cuando vos decís hijo, sí. ¿son tercera generación o son dos? ¿No? Porque el actual concejal... Es la tercera generación, por eso hay más. Mirá, claro. Pero hasta ahora no se le ocurrió sacar un periódico Tercero Abajo. Bien. Pero capaz que le damos la idea. Bien, pero la familia, así sigue la tradición. Sí, de todas maneras tenemos pocos medios en Villa María, no hay problema. No, una cuenta en redes sociales podría ser Tercero Abajo, no sé. Tercero Abajo, me gusta. Una cuenta Tercero Abajo, pero en este caso, esta columna en particular, hoy nos ocupamos de un periódico porque tuvo una larga existencia, fue un actor político decisivo en distintas coyunturas. Vemos que sus directores protagonizaron situaciones muy significativas, digamos, desde Ramiro Alfaro siendo encarcelado, siendo perseguido y terminando, digamos, su vida con balazos. Salomón Deiber fue encarcelado también, acusado y condenado, ya que hablábamos de fichas limpias recién, y hasta el último periodo, que es 1984, yo he podido registrar ejemplares hasta junio de 1984 con esta última gestión de la dirección como vicedirector de Felipe Bota. Adri, ¿todo esto está en tu libro? Yo llego solamente hasta 1945, hasta la etapa de Deiber, dirigiendo Tercero Abajo, para quizás si hay una segunda parte llegue a estos que estamos mencionando ahora. Fenómeno. Pero nos interesaba particularmente señalar o conmemorar. No se ha visto en ningún lado, pero nosotros desde este humilde espacio conmemoramos los 118 años de Tercero Abajo, una publicación periodística que fue muy importante en su momento para articular el debate político y que alimentó también a buena parte de los historiadores locales acerca de los acontecimientos que ocurrieron en nuestra historia reciente. Excelente.